El capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje tiene el placer de continuar con los eventos que ha iniciado, que ha denominado Al Día, donde vamos a tratar temas de actualidad sobre arbitraje comercial y de inversión nacional e internacional. Hoy hemos invitado a Gabriel de Jesús, abogado de la Universidad Católica del año 1997 y miembro del escritorio internacional Baker y McKenzie con sede en Caracas. Gabriel es profesor de la Universidad Monte Ávila y es encargado en el escritorio Baker y McKenzie, conjuntamente con otros abogados, de la práctica de arbitraje comercial nacional e internacional. En días pasados se planteó una discusión en el sitio que tenemos, la comunidad arbitral venezolana, que funciona en Yahoo Groups, y se planteó a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional la posibilidad o imposibilidad de que los árbitros desapliquen por control difuso una norma jurídica. Como sabemos, en el año 2018, en un laudo que conmocionó de alegría a la comunidad arbitral, se desaplicó un literal de la ley de arrendamientos inmobiliarios de locales comerciales debido a que prohibía el arbitraje en conflictos que se suscitaran entre propietarios e inquilinos con ocasión de contratos de arrendamiento sobre locales comerciales. El árbitro desaplicó ese literal y le sometió a consulta de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional en esa decisión equiparó a los árbitros con los jueces y declaró al lugar la desaplicación que había hecho el árbitro. Gabriel tiene algunas consideraciones y precisamente lo invité para que nos hable un poco sobre esa facultad que tienen los árbitros y si verdaderamente debe cumplirse con los requisitos que establece la Constitución como máximo intérprete de la misma, ya que existen algunas opiniones y algunas discusiones donde se establecen unos criterios que podrían apartarse de lo que establece la Constitución. Entonces, Gabriel, yo te voy a dar la palabra y bueno, y la bienvenida. También te quiero invitar cordialmente para que ingreses a las filas del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje, que como sabemos, pues es una plataforma importante a nivel de relaciones, y el Club Español del Arbitraje está tomando cada vez más partido dentro del arbitraje internacional en español. Como sabemos, en este momento tiene más de 1000 miembros y hay más de 40 países, pues, que forman parte del club. Entonces, bueno, la página está para ti y bueno, espero pues después hablamos de eso, y si tienes interés, pues estás cordialmente invitado. Adelante, Gabriel. Gracias, Adolfo. Complacido de participar en esta conversación contigo y gracias por tu amable invitación. Cuenta conmigo, por supuesto. Todo lo que esté en nuestras manos para apoyar al arbitraje, con mucho gusto voy a participar en ello. Adolfo, en relación pues, a la introducción que diste, que cubre completamente el tema del que vamos a conversar ahorita, fíjate, yo creo que todo análisis que se haga sobre el arbitraje debe partir de tres premisas que yo considero que son los tres principios fundamentales del arbitraje. La primera de ellas es que, pues, bueno, como todos sabemos, el arbitraje se fundamenta íntegramente en la autonomía de la voluntad de las partes. Tiene una naturaleza esencialmente contractual y, pues, básicamente en el arbitraje debe hacerse lo que las partes libremente han acordado que se haga.
El segundo principio, la segunda premisa en la que yo creo que hay que sustentar todo análisis que se haga sobre el arbitraje es que la intención de las partes al firmar una cláusula arbitral ha sido la de excluir a los tribunales del Poder Judicial del conocimiento de sus diferencias. O sea, la no intervención de tribunales ordinarios por la razón que sea, por desconfianza, porque las partes consideren que los procedimientos judiciales establecidos en la ley son inadecuados, porque los juicios son interminables, porque las partes no desean que sus diferencias se resuelvan en 2 instancias más casación. Por la razón que sea, las partes al firmar la cláusula arbitral han tenido la intención expresa de excluir a los tribunales de jurisdicción ordinaria de sus diferencias. Y el tercer principio fundamental del arbitraje es que las partes tienen la posibilidad, la inmensa suerte, por llamarlo de alguna manera, de poder elegir a las personas que ellas consideren idóneas, a las personas exactas que ellas consideren más capaces, tanto moral como intelectualmente, para dictar la decisión más justa en la diferencia que existe entre ellos. De los 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, las partes eligieron a uno o a los 3 que consideran que son los ideales para decidir su controversia. Pues bien, con fundamento en estos principios hay que partir, creo yo, siempre hay que partir del punto que es indeseable desde todo punto de vista la intervención de cualquier tribunal del Poder Judicial en el arbitraje que permita que un juez que no fue elegido por las partes pueda anular una decisión dictada por unos árbitros que sí fueron los elegidos por las partes. Esta intervención en todo caso debe ser, en mi opinión, restrictiva, Adolfo. ¿Qué quiere decir esto? Solo debe permitirse la intervención del Poder Judicial en arbitraje en aquellos especialísimos casos en los que la ley expresamente lo permita. En mi opinión, exclusivamente estaríamos hablando del recurso de nulidad de la ley de arbitraje comercial. Porque realmente la ley venezolana, el ordenamiento jurídico venezolano solo establece ese recurso o solo establece esa instancia de intervención del Poder Judicial en el arbitraje. No es lógico suponer, desde mi punto de vista, que un juez que no ha sido elegido por las partes pueda ofrecer una mejor solución a esas partes que los árbitros que ellas eligieron para decidir su controversia. Incluso hablando del propio Tribunal Supremo de Justicia, sin entrar en la necesidad de calificar capacidades, la realidad es que no pareciera lógico dentro de la instancia arbitral que podamos concluir que un juez le va a dar a las partes una mejor solución de la que le pudieran dar los árbitros que ellas mismas eligieron como más idóneos para decidir la controversia. Estas tres premisas, y lo vas a ver en los pocos minutos que voy a intervenir sobre este tema, son las que gobiernan todo el análisis que yo tengo sobre este asunto. Fíjate, entrando ya más en materia sobre el tema de la sentencia que tú comentas, la sentencia de la Sala Constitucional del 18 de octubre del 2018, que declaró conforme a derecho una desaplicación de una norma legal por vía de control difuso que hiciera la árbitro en un laudo dictado el 15 de septiembre de 2016, un laudo en un procedimiento administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Ciertamente es el primer antecedente que conocemos de una consulta, porque esta decisión de la Sala Constitucional fue motivo de una consulta que hizo el Centro de Arbitraje ante la Sala. El primer antecedente que conocemos de una consulta respondida por la Sala Constitucional por razón de un control difuso aplicado en un laudo. Fíjate, yo he leído y oído frases como que en esta sentencia la Sala confirmó a los árbitros la facultad que ellos tendrían de desaplicar leyes por control difuso. Yo creo que una afirmación en esos términos no es correcta. ¿Por qué? Porque no creo que sea un mérito de la Sala haber otorgado una facultad que hasta ese momento no estaríamos seguros si los árbitros tendrían o no tendrían. En mi opinión, Adolfo, el control difuso no es una facultad de los jueces ni de los árbitros. El control difuso, por el contrario, es una obligación que ellos tienen a los fines de dictar la sentencia más justa y más apegada a derecho posible. ¿Por qué? Porque un juez o un árbitro que dicte una sentencia en la cual está aplicando una norma que es claramente contraria a la Constitución
no está ejerciendo adecuadamente la función jurisdiccional. Es su obligación decidir desaplicar una norma cuando considere que es para ese caso concreto, porque a eso es a lo que se refiere el control difuso, cuando considere que esa norma en ese caso concreto es claramente contraria a un principio o a una norma constitucional, es obligación del juez desaplicarla, porque es la única manera de garantizar que él va a dictar una decisión adecuada. Y de hecho, fíjate, desde mi punto de vista, la obligación que tienen los jueces de aplicar control difuso, incluso si lo consideráramos una facultad, no proviene de la Constitución. Es decir, aunque no existiera, estamos conscientes de que la Constitución, nuestra Constitución vigente del año 99, establece en el artículo 334 la posibilidad, la facultad o la obligación, como cada uno de nosotros quiera llamarlo, que tienen los jueces de aplicar control difuso. Pero creo que aunque no existiera esa norma, los jueces y los árbitros tendrían que hacerlo. De hecho, Adolfo, nuestra Constitución del año 1961 no establecía, no tenía ninguna norma sobre control difuso. Hablaba exclusivamente sobre la facultad del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, en ese momento de la Corte Suprema de Justicia, de aplicar el control concentrado mediante la anulación de normas legales. Pero en la Constitución del año 1961 no se hacía referencia al control difuso y sin embargo los jueces y los árbitros antes de 1999 aplicaban control difuso, sobre todo los jueces. Entiendo que en el tema de los laudos eso es algo un poco más novedoso. Pero lo que quiero decir con esto es que, en mi opinión, la facultad del control difuso no proviene de una norma constitucional. Es una obligación inherente a cualquier juez o árbitro que ejerce función jurisdiccional. Porque, como te digo, la Constitución anterior al 99 no hablaba nada sobre el tema del control difuso. La única norma que nosotros teníamos antes de 1999 es el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, que dice que cuando la ley vigente, cuya aplicación sea pedida o sea solicitada, colida con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán la disposición constitucional con preferencia a la legal. Esa era la única norma expresa contenida en la ley que existía antes del año 99. Incluso el Código de Procedimiento Civil, promulgado en el año 87, antes del año 87 no existía tampoco el artículo 20 del CPC. Y también los tribunales tenían la obligación de aplicar control difuso. De tal manera que, en mi opinión, el control difuso no proviene el control difuso que ejercen los árbitros y también los jueces, obviamente, no proviene de una facultad que le otorga la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y ni siquiera es una facultad que se ejerce en virtud de una norma constitucional. Creo que es básicamente una obligación inherente a la función que ejerce cualquier juez o cualquier árbitro en Venezuela, porque ambos, reconocidos expresamente por el ordenamiento jurídico venezolano, ejercen función jurisdiccional y el ejercicio de esa función los obliga a aplicar control difuso en sus decisiones. Fíjate una cosa, perdóname, Gabriel, no quiero, digamos, interrumpirte, pero viendo esa premisa, pues, la estás dando, pues, como algún pilar fundamental, pues, donde estableces, grosso modo, de que ahí está el principio de la autonomía de la voluntad. Las partes han decidido excluir por completo de su conflicto la intervención del Poder Judicial. La Sala Constitucional forma parte de él, pero ya tú lo sabes porque lo conversamos en la discusión que tuvimos en el foro de arbitraje de Venezuela. Yo soy pro arbitraje y eso lo saben todas las personas que me conocen y el trabajo que estoy haciendo es pro arbitraje. Pero a mí se me genera pues me gustaría estar de tu lado, porque en realidad la intervención del Poder Judicial en el arbitraje siempre trae problemas, a pesar de que estadísticamente, y tenemos las estadísticas, el comportamiento del arbitraje en estos últimos 20 años es positivo. Y si bien es cierto que la Sala Constitucional a todos nos ha colocado en un momento dado grandes instantes de incertidumbre, al final no ha sido lo rudo o lo malvado que quisiésemos pensar que podría ser. Entonces, si esa es una norma que está en la Carta Magna, pues es una norma que atañe al orden público,
¿no sería para ti arriesgado que en un laudo donde tú fueses abogado, pues, o donde se te hubiese dictado, que el árbitro pase por alto digamos, ese mandato constitucional, pues que se coloque al lado de la sala constitucional diciéndole, bueno, mira, yo tengo la obligación y el deber de interpretar y yo considero que esa disposición colide con uno de los derechos fundamentales de las partes que están en conflicto? ¿Tú no crees que eso sería bastante arriesgado, Gabriel? Te pregunto. No, totalmente entendible, Adolfo, claro que sí. A ver, y de nuevo, aún reconociendo la premisa de que en mi opinión los árbitros elegidos por las partes son los más adecuados para tomar la decisión y las partes le están dando toda la confianza posible sin que eso llegue al límite de ser un cheque en blanco, pero las partes deben tenerle la mayor confianza posible a los árbitros, aún partiendo de esa premisa, pues no me abstraigo de la posibilidad de que los árbitros puedan cometer errores en su decisión y uno de esos errores puede ser una mala interpretación de una norma constitucional. Estamos totalmente de acuerdo en ello, porque aún actuando con la mejor buena fe, pues hasta al mejor cazador se le escapa una liebre. Eso lo tenemos muy claro. Pero ¿qué es lo que creo yo que debe ocurrir o qué es lo que haría yo siendo apoderado de alguna de las partes de un arbitraje que se sienta afectada por un control difuso mal aplicado por un árbitro? Tengo la solución en la ley de arbitraje comercial. Ejerzo el recurso de nulidad, en mi opinión, como tú bien dices, al haber interpretado inadecuadamente una norma constitucional, estás afectando el orden público, pues ahí tienes el literal F del artículo 44, que es una causal expresa para solicitar la nulidad del laudo arbitral. Y pues bueno, hago lo que me dice la ley. La ley me dice que si hay una causal, si hay una decisión del árbitro que afecte el orden público, tengo una causal expresa para solicitar la nulidad. Presento mi recurso de nulidad del laudo ante el tribunal superior que corresponda y entonces ese tribunal superior deberá, revisando esa interpretación que hizo el tribunal, decidir si está acorde a derecho o no está acorde a derecho, si la interpretación constitucional fue correcta o no fue correcta. Y entonces, en mi opinión, será en ese caso, es decir, frente a la decisión que dicte el juez superior respecto a la solicitud de nulidad del laudo, que podrá intervenir la sala constitucional por vía de consulta. ¿Por qué? Porque el juez, al decidir sobre el control difuso aplicado por los árbitros en el laudo, también él está entrando en el tema del control difuso, que estaría sujeto a la famosa consulta a la que se refiere el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Que si nos fijamos en lo que dice el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, siempre se refiere a control difuso aplicado en sentencias dictadas por tribunales de la República. Volviendo un poco a mis premisas iniciales, Adolfo, si la intención de las partes fue excluir al Poder Judicial en la mayor medida posible y solo se debe permitir la intervención del Poder Judicial en aquellos casos excepcionales expresamente establecidos en la ley, este no es un caso, porque el artículo 33 no habla ni de laudos arbitrales ni de tribunales arbitrales, habla de sentencias y de tribunales de la República. En mi opinión, al ser el tema de la consulta un tema de control, no puedes tener una interpretación amplia. Creo que aquí la interpretación debe ser restrictiva exclusivamente a las palabras exactas a las que se refiere el artículo 33. De hecho, vamos un poco más allá. El numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, que establece la facultad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para revisar las decisiones dictadas por tribunales de la República en materia de control difuso, también se refiere exclusivamente a tribunales de la República y también se refiere exclusivamente a sentencias. Creo que ni esta ni el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se pueden, como te dije, interpretar de forma amplia para incluir algo que la propia norma no incluye, porque creo yo que se estaría vulnerando la intención de las partes de no incluir al Poder Judicial en este tema. Si de nuevo las partes creen que el Poder Judicial debe intervenir porque los árbitros incurrieron en un error que vulnera el orden público al interpretar inadecuadamente una norma constitucional, ahí tienen el recurso de nulidad. Lo que yo creo que no puede pasar, Adolfo, es que si las dos partes están conformes con el laudo dictado con los árbitros, están felices porque ninguna de las dos impugnó ese laudo,
a través del recurso de nulidad, lo que no debería ocurrir es que, en contra de la voluntad de las partes, el centro de arbitraje o el tribunal arbitral envíe una copia certificada del laudo a la sala constitucional en consulta para que la sala confirme o no el control difuso aplicado por los árbitros. Porque en ese caso estás entrando en la posibilidad de que la sala no esté de acuerdo con el control difuso aplicado por los árbitros, a pesar de que las partes no impugnaron ese laudo, y corres el riesgo de que, a pesar de que las partes se conformaron con el laudo que dictaron los árbitros que ellas eligieron para su caso, la sala constitucional termine anulando un laudo por una consulta oficiosa que hizo el centro de arbitraje o el tribunal arbitral que dictó el laudo. Yo creo que esa posibilidad es absolutamente peligrosa para el arbitraje en Venezuela y de nuevo vulnera el que yo creo que es el principal principio fundamental del arbitraje, que es el de la autonomía de la voluntad de las partes. Fíjate, Gabriel, a mí me parece verdaderamente es muy interesante y el tema da mucho de qué hablar, como lo hemos visto, y yo creo que este no va a ser, bueno, a lo mejor es el primer al día, pero a lo mejor habrán otros foros donde se discutirá el punto y me gustaría promoverlo. Ahora, yo no veo mayor inconveniente cuando hay el recurso de nulidad, aunque hay siempre una tesis, pues, o una opinión que cuando las partes no ejercen el recurso de nulidad por cualquier motivo, por negligencia del abogado, por conveniencia, en fin, sabemos que existen miles de razones dentro del mundo jurisdiccional que son manejadas, pues son estrategias, son ajedrez. Yo creo que eh, eh, si no se ejerciese el recurso de nulidad, ¿tú crees que cuando, porque estamos hablando de que las partes están felices, pues yo no sé si en realidad el término es el adecuado, porque yo creo que el que pierde a lo mejor, bueno, a lo mejor está feliz porque se quitó un problema de encima. Dos amigos que tienen un conflicto y deciden someterlo a arbitraje y piden por favor que no haya motivación, nada para continuar con su relación amistosa. Pero ¿tú no crees que si hay una ejecución, cuando se presente ante el tribunal de la ejecución, lo que dice la ley de arbitraje comercial, solicitar la denegación del reconocimiento de la ejecución, ¿tú no crees que en ese momento se podría plantear ese issue, esa situación en la cual el árbitro, yo no creo que pueda el centro de arbitraje, a lo mejor en una ligereza lo haría, pero el árbitro que no haya planteado esa consulta, ¿tú crees que el juez de la ejecución, estoy hablando del arbitraje doméstico, obviamente, porque si es en arbitraje internacional y no se hace el alegato, pues sería bastante, digamos, excepcional que un juez internacional tuviese tanto conocimiento del derecho nacional y que no se le hubiese alegado en la ejecución del laudo en el extranjero que lo rechazase. Pero ¿tú crees que el juez de la ejecución la acordaría? Te pregunto. Sí, mi respuesta rápida, sí. Debería acordarla en tanto y en cuanto él considere que la ejecución de ese laudo va a violar el orden público. A ver, de nuevo, en mi opinión, lo ideal o lo que debería ocurrir es que la parte que considere que el laudo viola el orden público por una mala interpretación de una norma constitucional solicite la nulidad. Pero si por la razón que sea, sin entrar en un catálogo de motivos, como tú bien dices, por negligencia del abogado, por la razón que sea, no se ejerció el recurso de nulidad y llegamos a instancia de ejecución ante un tribunal ordinario, que es el que debe ejecutar el laudo, si el juez ejecutor, al revisar el laudo, considera que el laudo viola el orden público, él está obligado por ley a denegar la ejecución del laudo. Él no puede, porque si no estaría siendo copartícipe de esa violación del orden público. ¿Ok? De nuevo, yo me preguntaría en ese caso por qué la parte no ejerció el recurso de nulidad, pero independientemente de eso, el juez de ejecución estaría, si está convencido de que hay una violación de orden público, estaría legitimado para denegar la ejecución del laudo. Yo creo que el juez de ejecución no puede denegar la ejecución del laudo por alguna de las demás razones establecidas en la ley de arbitraje comercial para solicitar la nulidad, porque él no es el competente para decidir sobre temas de nulidad del laudo. Solamente si considera que el laudo viola el orden público, ahí debe denegar, en mi opinión, la ejecución, y probablemente ahí también yo consideraría la posibilidad de que él envíe la consulta a la sala constitucional
que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque él como Tribunal de la República está facultado y de hecho está obligado a hacerlo. En ese caso yo también creería que es admisible que el Tribunal de Ejecución suspenda la ejecución ante una sospecha de violación de orden público y envíe en consulta el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, está bien, Gabriel. Yo creo que, bueno, ya estamos llegando al final, pero yo te quiero hacer una pregunta que me viene en este momento. Fíjate, por un principio de economía procesal, si se quiere, y conociendo con exactitud, porque yo creo que tú lo conoces, porque tú tienes una experiencia, yo también tengo experiencia, conociendo cómo son las cuestiones judiciales y las incidencias que se plantean aún en el arbitraje, donde la propia ley señala que no hay incidencia. ¿Tú no crees que es mucho más fácil que el árbitro de una vez haga ese planteamiento para tratar bueno, en realidad no hay mucha pérdida de tiempo porque ya sabemos que el laudo se ejecuta, aunque también tenemos conocimiento de obstáculos, bueno, que no tienen nombre, pues, para impedir la ejecución de un laudo? ¿Tú no crees que sería mucho más fácil ir de una vez, digamos, como dice el dicho, por la culebra se mata por la cabeza, de una vez presentarle esa opción a la Sala Constitucional en lugar de estar haciendo escalas en el juez superior, la primera instancia en ejecución? Esa es una pregunta. Por supuesto que esa es una idea que yo tengo, pues yo de repente iría directamente porque tengo una formación o una opinión diferente a la que tú tienes, que es muy respetable también. Entonces, te quería preguntar eso, a ver qué opinas, y creo que ya dentro de poco, bueno, no podemos, tenemos unos minutos más si queremos seguir sacándole puntas a este lápiz. Desde el Adelante, punto Gabriel. pragmático, sí, desde el punto de vista pragmático, claro que sí, Adolfo. Probablemente sea mucho más rápido hacerlo como tú lo estás diciendo, pero creo que aquí yo al menos prefiero darle mayor peso a la voluntad de las partes que al pragmatismo en este caso. Yo creo que, de nuevo, creo que todos debemos respetar el principio básico del arbitraje, que es que las partes trataron de excluir al Poder Judicial. Y el Poder Judicial solo debe intervenir cuando las propias partes quieren que intervenga, que es a través del recurso de nulidad. Y hoy en día, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues a través de acciones de constitucionalidad que están admitidas por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, específicamente revisión y amparo. Pero ese pragmatismo incluso puede generar mayores inconvenientes, porque eh, fíjate, ninguna de las partes considera que hubo una violación constitucional, si los árbitros están convencidos que ellos aplicaron adecuadamente el control difuso, si el juez del recurso de nulidad cree que los árbitros hicieron bien con esa aplicación, si el juez de la ejecución tampoco tiene ninguna objeción, pues bueno, probablemente estamos generando una consulta innecesaria porque simplemente por tratar de ser muy precavidos, los árbitros enviaron el expediente en consulta y resulta que nadie iba a tener nunca ninguna objeción sobre el control difuso que ellos aplicaron. Y más bien entonces, en ese caso, pudiéramos estar hablando de la posibilidad de una pérdida mayor de tiempo. Obviamente tenemos que irnos a cada caso concreto y ahí pues sabremos qué es lo que ocurre en el fondo. Pero de nuevo, creo que por encima del pragmatismo debe estar el respeto a la voluntad de las partes de excluir en la medida de lo posible la intervención de los tribunales ordinarios. Yo entiendo perfectamente, Adolfo, no es que la posición que yo tengo la considero absoluta y me parece un absurdo cualquier posición en contraria. No, al contrario, yo entiendo perfectamente quienes bajo la premisa de que la Sala Constitucional es el mayor y último intérprete de la Constitución y el mayor controlador o el controlador legítimo de las interpretaciones constitucionales en Venezuela, debe ser, al fin y al cabo, quien revise cualquier desaplicación de una norma constitucional por control difuso que haga cualquier autoridad jurisdiccional en Venezuela. Yo puedo entender eso. Pero, de nuevo, desde mi punto de vista, creo que el principio de voluntad, de la autonomía y la voluntad de las partes en el arbitraje debe privar sobre todo lo demás. Y en tanto y en cuanto la ley no exija esa consulta expresamente para el caso del arbitraje, creo que no hay una fundamentación realmente sólida para admitir esa posibilidad. Bueno, sí, yo pienso, Gabriel, y es muy respetable pues la férrea defensa que haces
de la potestad que tienen los árbitros, y creo que esa posición o ese comentario o todos esos riesgos que estoy poniendo en relieve hoy al día, estoy poniendo al día, atentan contra la sede de Venezuela como sede arbitral, porque obviamente cuando el abogado corporativo va a escoger una sede, él va a decir, bueno, pero corremos el riesgo de que a pesar de que nuestra voluntad es salir de esto con un laudo arbitral, podría existir la posibilidad de que la sala constitucional pudiese tener una interferencia e inclusive argumentando que los árbitros no podrían modificar el ordenamiento jurídico escogido por las partes, porque eso también habría que verlo, ¿no? Claro que dentro de ese ordenamiento jurídico que está fuera de la ley de las partes, está también la constitucionalidad de alguna disposición, pero en el momento en que ellos escogieron esa normativa, ese ordenamiento jurídico, era el que estaba vigente. Y los árbitros en ese laudo están modificando la vigencia de ese ordenamiento jurídico por colidir con la Constitución, lo cual sería también razonable, pero no deja de ser otra razón para digamos, torpedear un laudo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Adolfo. Y de hecho te comento, ya no es solamente un riesgo o una posibilidad, ya es una certeza. Te comento que he estado en negociaciones de cláusulas arbitrales en donde, a pesar de que he propuesto con mucha vehemencia que la sede sea Caracas y que el arbitraje se ha llevado en alguno de nuestros centros de arbitraje, bien sea el CEDCA, bien sea el CACC, me he encontrado con posiciones de mi contraparte en ese momento, de mi co-contratante, en el que me dice, mira, no, yo prefiero excluir a Caracas como sede, porque si ponemos a Caracas como sede, entramos dentro del riesgo de amparos y revisiones. Y yo no quiero someter ese, sobre todo cuando hay partes internacionales involucradas en la controversia, y pues bueno, todos conocemos, lamentablemente, sin entrar en consideraciones específicas sobre el tema, todos conocemos la imagen que tiene el Poder Judicial venezolano en el exterior, y cuando una parte extranjera ve la posibilidad de que teniendo un arbitraje con sede en Caracas puedan intervenir tribunales incluso de instancia, no solamente el Tribunal Supremo, sino un tribunal de instancia que pueda por vía de amparo anular un laudo cautelar o definitivo, obviamente eso se ve con mucho temor. Y he estado, como te digo, en negociaciones en donde precisamente por esa razón mi co-contratante me ha dicho, no, por favor, pongamos el arbitraje, la sede del arbitraje fuera de Venezuela, para no correr ese riesgo. Entonces, y has dado en el clavo, Adolfo, porque en mi opinión, esa es una razón práctica más que jurídica. Esa es una razón práctica para, en la medida de lo posible, tratar de limitar siempre la intervención del Poder Judicial. Porque en la medida en que nosotros mismos le abramos la puerta a esa intervención, cuando la ley no lo exige, cuando las partes no lo han acordado, si nosotros mismos abrimos esa puerta, pues estamos lamentablemente torpeando a Venezuela como sede, que me parece a mí que es una sede ideal para el arbitraje por temas de costos, por temas de preparación, por muchas circunstancias. Estamos torpeando la posibilidad de que se elija Venezuela como sede de un arbitraje internacional. Yo creo, Gabriel, que ahora tú también diste en el clavo cuando hablas de abrirle la puerta. O sea, nosotros como practicantes del arbitraje no deberíamos abrirle la puerta, nunca. Deberíamos, porque no me estoy refiriendo solamente al lado constitucional, que bueno, que es constitucional, pues la Carta Magna, pues lo supremo, pero hay otras circunstancias donde permanentemente le estamos abriendo la puerta a la intervención judicial. Entonces, no solamente deberíamos, o sea, si ya tenemos conciencia de que el Poder Judicial, aunque estadísticamente pareciera que no dan los resultados que algunos temen, porque están las estadísticas, yo creo que nosotros, los practicantes del arbitraje, tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma como planteamos nuestra defensa y cómo ejercemos el arbitraje. Y creo que todos sabemos cuáles son los errores y quiénes cometen los errores, porque no solamente, y es lo que el otro día hablando con Pedro Rangel lo dijo, la comunidad arbitral está muy pendiente de lo que está pasando en arbitraje y creo que, y la demostración es este programa de Al Día que estamos haciendo hoy,
donde nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, cuántos arbitrajes se están ejecutando, quiénes lo están ejecutando, cuáles están paralizados, cuáles se resolvieron, cuáles se cumplieron y, bueno, y cuáles están paralizados. Bueno, Gabriel, yo te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación. Tú eres un abogado joven también que tiene bastante proyección. Estás en un escritorio de alto nivel y, bueno, te felicito pues y muchas gracias por compartir tu criterio en este programa de hoy que se verá por muchos lugares, ¿ok? Gracias a ti, Adolfo. Un placer enorme hablar contigo hoy. Entonces, bueno, encantado pues